Aquí te enseño cómo hacer unos hash browns para todos tus desayunos. Para hacer los hash browns yo voy a utilizar 5 papas medianas. Asegúrate de lavarlas muy bien y pelar muy bien las 5 papas. Y ya que están peladas las 5 papas, hay que rallarlas muy bien. Y aquí ya tengo las 5 papas ralladas. Ahora lo que voy a hacer, los voy a lavar las papas 3 veces para que se les quite todo el almidón que tengan y no queden oscuras. Utiliza un colador como estos para que te ayudes a lavarlas. Así, que queden bien lavaditas. 3 veces. Y ya que están bien lavadas, asegúrate de removerles la mayoría del agua. Así, que se les salga toda el agua. Y ya que mires que las papas están secas, en un sartén agregar un chorro así de aceite de oliva o de tu aceite favorito. Y agregar también 1/8 de una barra de mantequilla. Y esperar a que se derrita la mantequilla. Yo voy a cocinar a fuego mediano. Ya que se derritió la mantequilla, con mucho cuidado agregar toda la papa. Así. La mueves para que quede bien distribuida en todo el sartén. No la vayas a aplastar, ¿ok? Y cocinarla por 8 minutos a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo, que no se te olvide, 8 minutos a fuego medio. Y para darle sabor le voy a agregar 2 pizcas de sal. Ya que pasaron los 8 minutos, asegúrate que la papa no esté pegada en el sartén. Muévela así un poco para que mirar que no está pegada. Y ya que verificaste que no está pegada, vamos a utilizar un plato para voltearlo. Y asegúrate de usar un guante de cocina para que no te vayas a quemar. Entonces lo vas a poner así, con mucho cuidado para no quemarse, con un guante o con una toalla de cocina. Lo volteas y aquí está. Ahora hay que cocinarlo por el otro lado. Entonces, en el mismo sartén, agregar un chorro así pequeño de aceite de oliva. Y esto es para que la otra parte del hash brown no se vaya a quemar, para que quede dorado. Y con mucho cuidado lo vas a regresar. Así. Y lo vamos a cocinar por 4 minutos más a fuego mediano. Asegúrate de poner el tiempo, que no se te olvide. 4 minutos a fuego medio. Y después de 4 minutos ya queda listo. Y ya que pasaron los 4 minutos, asegúrate que no esté pegado. Si llega a estar pegado, con una espátula, ayúdate para que se despegue. Y tienes 2 opciones. Lo puedes dejar en el sartén o lo puedes poner en un plato, como gustes. Y para acompañar los hash browns voy a hacer unos huevos fritos. Y ya que están los huevos, los agregas al plato. Y así queda este delicioso desayuno. Lo acompañas con un café, con pan tostado, con fruta, con lo que gustes. Están bien deliciosos estos hash browns. Están bien deliciosas estas hash browns para que te animes a cocinarlas. No te quedes con las ganas. Bien sencillo de hacerlas. Y es un buen acompañante para todos tus desayunos. Saludos a todos.